Hola a todos y les doy la bienvenida a este nuevo video, y el día de hoy vamos a iniciar con una serie de videos de TypeScript en el que vamos a aprender pues cómo vamos a manejar o cómo se maneja este lenguaje. Y pues nada, quise hacer este video introductorio, pequeño video introductorio de TypeScript para pues no entrar como tan fríos, ¿no? Al aprender como tal el lenguaje. Antes que nada, pues los requisitos para esto, para tomar para ver el curso y que se pueda entender. Pues solamente yo diría que es tener el conocimiento de JavaScript básico, o sea, saber cómo se comportan las variables, las constantes, bucles, condicionales, arreglos, objetos, tal vez también un poco de lo que viene siendo manejo del DOM y poco más, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir con esta presentación. A ver, muy bien, ¿qué es TypeScript? Básicamente TypeScript es un superconjunto de JavaScript que se desarrolla y es mantenido por Microsoft. O sea que tenemos un gigante de la tecnología pues que lo respalda y que pues es el que lo sostiene y lo actualiza pues constantemente. Entonces no es como cualquier cosa y que en cualquier momento vaya realmente a dejar de mantenerse. Eso no pasaría con TypeScript. Y también se trata de un lenguaje de programación de tipado estático que se compila de la mano con JavaScript. Por eso es lo que decía al principio, que es importante tener conocimientos de JavaScript. En cuanto al tema de tipado estático, es una de las características de TypeScript que ya más adelante ya voy a explicar un poquitico más sobre eso. Pero básicamente, si vienes de lenguajes como Java, como C++, o C, pues te vas a sentir familiarizado pues con TypeScript, y la verdad es que se te va a facilitar muchísimo. Bueno, ¿por qué usar TypeScript? Bueno, básicamente TypeScript mejora muchísimo en cuanto a la productividad y nos permite que los errores se detecten en tiempo de compilación y no tenemos que esperar que esté en ejecución como para darnos cuenta. Eso es una característica bastante importante, que pues digamos con JavaScript sí o sea, prácticamente toca esperar a ejecutar el código para darnos cuenta, y no nos estamos y creo que pues eso ahorra muchísimo tiempo, y vamos a ver cómo se maneja eso ya cuando estemos de lleno en el código. Otra de las razones para usar TypeScript es que, como dije anteriormente, está soportado por Microsoft y nos provee una documentación bastante amplia. Y básicamente vamos a encontrar información muchísimo por internet. Entonces pues eso digamos que también facilita mucho en el aprendizaje como tal del lenguaje. Ayuda también a la escalabilidad del código y nos proporciona herramientas de refactorización en cuanto a navegaciones mejoradas. Es decir, que nuestro código va a ser muchísimo más sostenible, muchísimo más escalable a futuro y muchísimo más fácil de leer. Incluso cuando estemos en ejecución, cuando estamos pues escribiendo código, nos vamos a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil leer un código que hace lo mismo en TypeScript que leer un código que hace exactamente también lo mismo en JavaScript. Entonces digamos que es una también de las razones por qué usar TypeScript. Y también pues aquí diríamos también el último punto del por qué usar TypeScript, y es que a la hora de nosotros leer el código se nos hace muchísimo más fluida su lectura en cuanto a código se refiere. Bueno, características claves de TypeScript. Básicamente tenemos un tipado estático, es la primera característica. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, si vienes de lenguajes como Java, como lo dije anteriormente, o C++, que son de tipado fuerte, ¿cierto? Pues es básicamente lo mismo. Nosotros tenemos que decirle a la variable que, digamos, qué tipo de dato es esa variable. Es decir, puede ser un string, un tipo numérico, un array, en fin, todos estos valores también los tenemos en TypeScript, que no vienen con JavaScript normalmente. Pues cuando creamos una variable, una constante, podemos guardar ya sea números o string en la misma variable. Entonces no tenemos que esto nos permite también prevenir la mayor cantidad de errores posibles, sí, también ayuda muchísimo en temas de seguridad en cuanto al código. También maneja un tema de interfaces. No quiero entrar mucho en detalle porque pues es un tema nuevos en teoría.
y profundiza muchísimo más en cuanto a las clases. Digamos que si sabes de JavaScript, sabes que pues, JavaScript funciona en base a prototipos y no hay como tal una programación orientada a objetos como tal en TypeScript, digo en JavaScript, sino que funciona pues por prototipos. Digamos que con TypeScript ya se hace mucho más familiar el tema de la programación orientada a objetos. También manejamos algo que son los decoradores, que pues también vamos a ver más adelante, pero es una de las cosas o de los puntos fuertes que tiene TypeScript. Y ya por último, para culminar, es compatible con ECMAScript la última versión. Entonces no tenemos problemas en cuanto a compatibilidad y no creo que vayamos a tener problemas en futuro. Bueno, aquí tenemos un código de tipado estático, y lo que hace básicamente, bueno, tenemos dos tipos de variables. Es una declaración de variable con tipado explícito y esta es una declaración de variable con un tipado implícito. Digamos que de esa manera se declararía en TypeScript diciéndole el tipo de dato que va a recibir, que en este caso es un string. Si yo le pusiera un número y dejar este string aquí, pues básicamente me va a dar un error y yo me voy a dar cuenta aquí, justo aquí, digamos el editor de código, en este caso Visual Studio Code, que es el que vamos a usar, me marcaría como error. Y así pues sería como lo declaramos en JavaScript. También tenemos aquí un ejemplo de una función, que es una función como cualquiera, que recibe pues name y la edad, ¿cierto? Y decimos que name es un string y edad es un tipo número. Y pues esto va a retornar un void. Eso ya no le pongamos mucho cuidado, pero ya después lo vamos a ver. Y listo, y aquí imprimimos en consola tanto el name como la edad. Esto, digamos, en JavaScript no se puede, ¿cierto? O sea, si nosotros tratamos de hacer eso nos va a dar un error. Y es una de las características fuertes de TypeScript. Y bueno, uso de TypeScript. Bueno, TypeScript se puede ejecutar literalmente en cualquier proyecto que use JavaScript, desde aplicaciones pequeñas hasta, no sé, proyectos grandes a gran escala. También se puede utilizar en una variedad de entornos de desarrollo, ya sean, pues por ponerte un ejemplo, Node.js, Angular y React. O sea, incluso una de las mejores, lo que más recomienda, o sea, lo que más se recomienda mucho usar cuando se trabaja con React, pues TypeScript. Entonces, digamos que ya estarías un paso adelante si quieres aprender React. Y bueno, en conclusión, TypeScript es básicamente una excelente opción para aquellos que quieran mejorar muchísimo la productividad y escalabilidad de su código. Es decir, que básicamente quieran mejorar como programadores y quieran hacer un código muchísimo mejor en cuanto a productividad y escalabilidad se refiere. También agrega características adicionales a JavaScript, como pues ya vimos, como son los tipados estáticos, vuelvo y lo repito, herramientas de refactorización, y básicamente TypeScript ayuda a crear código muchísimo más robusto y muy fácil de mantener, o no muy fácil de mantener, pero muchísimo más fácil de mantener de cómo se haría o cómo se hace con JavaScript. Así que nada, ese sería todo el video de presentación, de introducción, y en el próximo video yo creo que iríamos con las instalaciones y en el siguiente ya entraríamos como tal de lleno al código. Adiós.